Para mí es un placer y un privilegio estar, como lo digo, y no es una frase hecha. En estos días tenemos que darnos las fechas próximas al 31 de octubre. Estamos participando en muchos actos, pero lógicamente tenemos que reivindicar nuestro trágico y glorioso pasado, como decía un profesor mío, pero que también eso nos sirva, no sé quién lo compartía, ahora lo decíais, para impulsarnos hacia adelante, porque lo mejor del pasado está por delante. Eclesiastés decía que nunca preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque dice que esa pregunta nunca viene de sabiduría. Y a mí hasta a veces muchos alumnos me dicen, profesor, ¿qué momento quisieras vivir? Cuando Lutero, con la noche de Wittenberg del 31 de octubre, cuando nació Jesús, cuando... No, el momento en el que estoy, el que ha querido Dios que esté, y seguramente es que tiene algo Dios conmigo y con esta generación. Así que días como hoy, me encanta ese planteamiento que habéis hecho, conocer el pasado para que nos impulse, porque además en Málaga estamos seguros que Dios tiene grandes planes, propósitos en la ciudad y la provincia tan importante que es dentro de Andalucía y dentro del conjunto de nuestro país. Ayer disfrutamos muchísimo también con lo que pasó en Santiponce y hablaba ahí alguien en el reportaje de que no era más bien olvidado Casiodoro de Reina, sino silenciado. Y cuando esa estatua, ahora veía el vídeo y de verdad yo viví esos momentos, allí no podía dejar de verdad, de emocionarme, de ver que lo último que se le hizo a Casiodoro de Reina de manera institucional fue quemarlo en efigie en la Plaza de San Francisco en Sevilla. 453 años más tarde se les dedica un monumento. Y yo creo que es hora de que cojamos el testigo, reivindiquemos nuestro pasado, que tenemos un notorio arraigo, más que muchas entidades, organizaciones y hasta partidos políticos que hay por ahí, y que reivindiquemos ese pasado. Y hoy con la figura de Francisco de Encinas, a mí me gusta también su papel dentro de los reformadores o de los que aportaron a la reforma, porque también es claramente silenciado. Francisco de Encinas corresponde a esa generación de prerreformadores que establecieron las bases y como veremos en una frase célebre que él escribió a un amigo italiano, casi que profetizó la llegada de Casiodoro de Reina, que veremos que la obra de Casiodoro de Reina tiene mucho que ver y la base que tiene Francisco de Encinas. Francisco de Encinas es un reformador extraordinario, un humanista, un teólogo. Recordemos que está formado en 4 universidades y hasta el 2018 el presidente de la comunidad autónoma, allí en Burgos, cuando se hizo el congreso del 500 aniversario de su nacimiento, porque nació en 1518, aunque hay fuentes que hablan del 20, coincidiendo con Casiodoro de Reina, pero realmente lo que sí está dato es que muere con 34 años en el 52, con lo cual más bien exacto es el 18. Él nace y algunas pinceladas así biográficas para que conozcamos un poco su figura. Él nace hijo de unos comerciantes, pero su madre muere repentinamente y su padre en segundas nupcias se casa con una familia, con una mujer de una familia muy pudiente de Burgos. Quizá eso explique que pronto lo vemos estudiando muy joven en la Universidad de Alcalá de Henares y posteriormente estudió en Lovaina, en París y finalmente en Wittenberg. Así que, ¿qué personaje de las letras españolas ha estado en 4 universidades en ese tiempo? Quizás por eso de ahí el reconocimiento que tuvo hasta para ser profesor en Oxford. Él es un burgalés, humanista, es un desconocido, pero es un traductor del Nuevo Testamento al castellano original del griego, el primero, que hace que luego lo revisó Juan Pérez de Pineda y luego después lo incorporó en la Biblia del Oso Casiodoro de Reina. Él finalmente muere a causa de un tiempo como el que estamos viviendo, un tiempo de peste, de epidemia. El mapa de aquel tiempo era muy parecido al de este, que hemos visto hoy en el telediario. En aquel tiempo era la peste bubónica, hoy estamos con el COVID, y él muere a consecuencia de la epidemia de aquel tiempo. Él aparece el 4 de julio de 1539 estudiando en Lovaina y allí estudia letras y teología. Y parece que la influencia de la reforma, Lovaina, que es el bastión del catolicismo, pero parece que le viene allí en ese momento alguna idea reformadora y la influencia de su hermano, Jaime de Encinas, parece ser clave para que él abrace los postulados de la reforma. Recordemos que en aquel tiempo se hacía una profesión de fe, algo muy interesante, porque uno tenía que expresar en lo que creía, una fórmula que viene del cristianismo primitivo, y luego veía si la iglesia te aceptaba o no. No era tan fácil como el cristianismo de ahora, tan moderno, que levanta uno la mano
en un evento de muchas luces y ya es cristiano, ya se va para su casa con el pie en el coche, como digo. Tú tenías que hacer una profesión de fe y él parece ser que la hizo bajo la influencia de su hermano Francisco de Encinas. Él en cada país tenía un apellido, usaba la traducción de Encinas en francés, no la en inglés, pero parece ser que ese momento es clave. Luego también lo sitúan en el entierro de Pedro de Lerma. Pedro de Lerma muere en París, él era rector de la Universidad de Alcalá de Henares, él es canónigo de la Catedral de Burgos, pero como estaba abrazando una idea muy moderna, muy erasmista, y aunque en España era muy proclive a la reforma, ese ambiente de reforma que se quería, él se salía de alguna forma un poco del tiesto y fue sospechoso a la Inquisición. Él renuncia a ser rector de Alcalá de Henares y él vuelve de canónigo a su plaza, de canónigo de la Catedral de Burgos. Pero para no tener problemas se va a París y allí él abraza también la idea reformada. Y en su entierro está Francisco de Encinas. Con lo cual estas dos cuestiones, la influencia de su hermano y el estar presente en el entierro de Pedro de Lerma, esto se considera como que debe ser el momento, la fecha, 1539, 1541, cuando Francisco de Encinas definitivamente abraza la reforma. Francisco de Encinas se caracteriza, bueno, primero que él tiene contacto con todos los reformadores, con Lutero, los conoció personalmente, a Lutero, a Melanchthon, a Calvino, a Thomas Cranmer cuando fue a Inglaterra. Bueno, él conoció a la crème de la crème de aquel tiempo, pero él se caracterizó algo muy importante por la no beligerancia en temas de religión. Y a mí esto me llama mucho la atención. Estamos en el tiempo ahora está de moda la tolerancia, ¿verdad? Llevamos una década, un par de décadas con la tolerancia, la igualdad. Francisco de Encinas, él creía uno de los primeros protestantes en Europa que creía en la reconciliación entre católicos y protestantes. De ahí que él participa en el coloquio de Ratisbona de 1541, precisamente para tratar la unidad de la Iglesia alemana, que desde la Dieta de Worms no se había reunido para tratar temas así. Eso evidentemente no fue un fracaso, el coloquio de Ratisbona, y bueno, pero él sí seguía con esa idea porque la intransigencia, estamos en las guerras de religión, la intransigencia religiosa andaba por doquier, y él siempre creía un entendimiento entre todas las religiones. Qué curioso, porque él decía que solo tenían que hacer dos cosas. Francisco de Encinas dice que sería posible la concordia entre las religiones siempre y cuando leyeran el Nuevo Testamento, entre ellos el que él tradujo en Amberes, y segundo, vivieran bajo los principios de la institución de la religión cristiana de Calvino. Un hombre que apostaba mucho por eso, de ahí que él fuese discípulo de Sebastián Castiglione, un discípulo de Erasmo de Rotterdam, aunque enemigo acérrimo de los calvinistas ginebrinos, que eran muy ortodoxos y no querían nada de ecumenismo y de diálogo interreligioso. Él, Francisco de Encinas, avanza en el tiempo y él traduce finalmente, bajo la instrucción de Melanchthon, mano derecha de Lutero, y bueno, él vivía en la casa de Melanchthon cuando estudiaba en Wittenberg, y él, bajo la influencia de Melanchthon, que fue el que le propuso que tradujera el Nuevo Testamento del griego, él lo tiene finalmente, lo imprime en Amberes, un lugar quizás más alejado de la influencia ginebrina. Recordemos que todo lo que pasaba en Ginebra, todas las traducciones tenían que pasar bajo la censura de los eclesiásticos de Ginebra, con lo cual no era nada fácil, y él era amigo de alguien que era enemigo de los calvinistas ginebrinos, con lo cual él se va a Amberes, ahí lo traduce, y él lo presenta, él se encuentra en Bruselas, y en un momento dado se encuentra con el obispo de Jaén, el obispo Francisco de Mendoza, y él le pide una audiencia con el emperador Carlos V, nuestro Carlos V. Finalmente se la conceden, un hecho insólito, porque le conceden la audiencia que le conceden a Francisco de Encinas, se lo dan en un día. Y bueno, el detalle de la entrevista es muy curioso, todos los elementos, el emperador está comiendo, la audiencia eran después de comer, y allí toda la fila de todos los que iban a recibir a la audiencia del emperador. Y el emperador tiene una conversación muy interesante. El emperador le pregunta que, bueno, ¿qué quiere? Él dice que viene a darle un Nuevo Testamento, que también todos estos regalos a reyes, Casiodoro también lo hizo con el Nuevo Testamento a la reina de Inglaterra, todos siempre buscaban una manera de sufragar gastos. Esto era muy costoso, un proceso de impresión en el siglo XVI era costosísimo y además largo en el tiempo. Y él se la quiere regalar al emperador Carlos I, pero él le dice que le pregunta un poco si está revisada, le dice también que si hay algo sospechoso, y Francisco de Encinas dice que nada sospechoso puede haber en la palabra de Dios.
porque algo que caracteriza a Francisco de Encina es que era un apasionado de la palabra. Él dio su vida por esta empresa. Él toda la formación lo enfocó y todo lo proyectó para la traducción de la Biblia. Y bueno, el rey la aceptó, que Carlos I tiene una Biblia de Francisco de Encina. Y una Biblia que la que rápidamente se ve que el confesor de Carlos I tiene alguna información de esa Biblia. Y esa Biblia finalmente, ese Nuevo Testamento, perdón, es confiscado y el confesor Pedro de Soto, que es el mismo confesor también de María Tudor, rápidamente le entrega la Biblia y lo manda a prisión allí, en la misma, en Bruselas, y lo manda a la prisión. Hay un diálogo y Francisco Encina se extraña que el emperador ha aceptado su regalo, pero luego automáticamente ha ido a prisión. Y hay muchas preguntas claves, pero hay una de ellas que a mí me llamaba mucho la atención. Y le pregunta que por qué en el capítulo de Romanos 3 ha empleado otros caracteres tipográficos. Hoy día, ustedes que están muy puestos en todas las tecnologías, si quieren subrayar algo, pues lo sombrean, ¿verdad? Y pinchan en negrita o allí le dan la sombra fluorescente y lo tenemos. Antes lo que hacían, y esto era una costumbre muy luterana, es que se empleaban otros caracteres diferentes, un poquito más altos y más gruesos. Evidentemente lo mismo que ahora. Y todos los temas que tenían que ver con la justificación por la fe, Francisco de Encina lo había imprimido un poquito más grande. Y esto le llamó la atención a Pedro de Soto y rápidamente él fue a prisión. Encina es arrestado y llevado a la cárcel Brunta de Bruselas, a instancias de este dominico, y bueno, permaneció en prisión por 1 año y medio. Luego Francisco de Encina, él se huye de nuevo, y ¿dónde se va? Directamente a la casa de Melanchthon, donde él había estado antes. Él allí encontró siempre mucho refugio. Ten en cuenta un estudiante que vive en la casa de uno de los profesores. Él huyó, eso fue en 1545, y se fue allí a vivir. En ese tiempo, en ese mismo año que se fue a vivir, cuando empieza el Concilio de Trento, que bueno, podríamos pararnos a hablar mucho. El Concilio de Trento está concebido como una reforma católica o bien como una contrarreforma. Yo les dejo a ustedes la opinión que quieran, como les digo a mis alumnos, pero lo cierto es que si había deseo de reforma de la Iglesia Católica, este concilio, por su desarrollo y las conclusiones, no obedecen precisamente a eso. Una de las últimas sesiones, recordemos que es un concilio que dura 18 años, que pasan 3 papas por él, que estuvo en stand-by varios años, pero precisamente fue una especie de concilio trampa, permítidme la confianza, porque en un principio invitan a teólogos protestantes, pero luego no tienen en cuenta nada, le quitan la voz, el voto, y las últimas sesiones del concilio tienen que ver de alguna forma como una manera de remarcar toda la teología católica que separaba de los postulados de los teólogos protestantes. Y él es muy crítico. En las primeras sesiones él se da cuenta y redacta un primer artículo, un tratado crítico contra las primeras sesiones del Concilio de Trento, con lo cual lo sitúa ya claramente contra el catolicismo romano. Para colmo también, eso lo hace en Basilea, que es la capital de la impresión del siglo XVI. Para colmo también, él hace un tratado sobre la muerte de Juan Díaz, a mano de su hermano, un católico de Cuenca, y él lo publica y claramente lo difunde. En ese tiempo también recibe la noticia de que su hermano Diego es quemado por la Inquisición en Roma, y ya en los últimos días, bueno, él ya se ha casado hacía 2 años en Inglaterra, tiene 4 hijos, y los 4, el resto de su vida, tuvo evidentemente 4 hijos, y luego pues él se traslada a Ginebra y conoce a Calvino. Él muere finalmente en Estrasburgo después de conocer a Calvino, y permitidme que lea una frase literal de él, porque para mí Francisco de Encina, quiero casi terminar ya porque el tiempo apremia, pero Francisco de Encina era una persona extraordinariamente formada. Dijo el presidente Barrera de la Comunidad de Castilla y León, él decía que estamos en deuda con Francisco de Encina, y bueno, reconocieron un congreso, una calle, todas las cuestiones. Pero Francisco de Encina, su legado es que una persona que toda su formación, como dije, la proyectó en la traducción de la palabra. No pudo hacer del Antiguo Testamento porque estaba basado en la base de Sebastián Castiglione, un enemigo aférrimo de todo
de todos los reformadores, especialmente de los ginebrinos, pero al menos hizo el Nuevo Testamento. Y fíjense en esta frase a un amigo italiano en el que le dice, él ya está próximo a su muerte, esto está escrito en 1552, el mismo año que Francisco de Encinas muere, y dice, yo no sé qué es lo que consigo, pero desde luego trabajo con limpia conciencia. Dios me es testigo. De él espero una paga equivalente a mi esfuerzo, aunque no consiga agradecimiento ninguno de la gente de esta época. Sin embargo, dice, espero que habrán de venir algunos hombres dotados de mejor juicio que en nuestro empeño no sería baldío. Esta fue una carta escrita a su amigo Celio Curione en Estrasburgo en enero del 52. Y esto me recuerda mucho a Juan Hus, uno de los reformadores que estudiamos, los precursores de la Reforma, que casi que profetizó a Lutero. Francisco de Encinas dijo que él había hecho todo ese esfuerzo y que vendría otro que lo acabaría. Claramente estaba hablando de que 5 años después un monje Jerónimo se escaparía de Sevilla con un puñado de papeles, que esa maleta haría viajes por Amberes, por Inglaterra, por Frankfurt, para concluir la obra que él hizo. Y también comentar también a Calvino, una de sus últimas cartas, le dijo algo interesantísimo. Le dijo, te pedí también que en el asunto de la Biblia actuaras, por una parte, con la prontitud que prometiste, y que la piedad misma requiere este asunto divino. Si Dios lo permitiera, así querría publicar antes de mi muerte el trabajo de la Biblia en la que llevo bregando 15 años ya, que no tengo nada más en mi cabeza sino conseguir que sea como sea, que no se me eche a perder un trabajo de tantos años que encaré para la gloria de Dios. Recordemos que el Nuevo Testamento de Encinas, cuando Casiodoro de Reina no le da tiempo a imprimir porque la Inquisición se le echa encima, él está corriendo para imprimir, desde Santiago en adelante coge la versión de Francisco de Encinas porque es perfecta. Y eso es, hoy día, en la Reina Valera del 60, de Santiago en adelante, es de Francisco de Encinas. Así que es impresionante el legado que tenemos de este burgalés, que también él rechaza que la Vulgata sea tenida como único texto válido, que eso también le provocó no pocos enemigos, y decir también que su legado de 500 florines es algo que tardaba en ganar un profesor de universidad mucho tiempo, y todos sus libros quedaron en manos de Oporino y Birkan, dos impresores de Basilea. Y hay un asunto también, ya casi para terminar, que él podría ser el autor de Lazarillo de Tormes. Él podría ser. Hay un estudio muy serio de la Universidad de La Coruña en la que hacen una radiografía al texto, se repite la cadencia, muchos términos, incluso cuando el Lazarillo habla de la Inquisición, habla igual que Francisco de Encinas, y bueno, un hombre que era apasionado realmente por la palabra. Su última frase, y concluyo con esto, él decía que todo el interés que él tenía por traducir el Nuevo Testamento, que al final lo consiguió y el que tenemos, gran parte de nuestras manos, dijo que era para que la conozca el pueblo y para conocer así la voluntad divina. Qué interesante la vida de Francisco de Encinas, una palabra que bien podría venir para estos tiempos, que la gente necesita conocer la palabra para conocer la voluntad de Dios. Así que nada más, el Señor os bendiga y disfrutemos, sigamos disfrutando de este día de la Reforma. Amén.